El 24 de octubre de 2001, Michael James Perry se encontró cara a cara con el peso de sus acciones en las calles tranquilas de Conroe, Texas. Era un joven de apenas 19 años, pero su nombre ya estaba ligado a un crimen que sacudió a una comunidad entera: el asesinato brutal de Sandra Stotler, una enfermera dedicada, madre de familia, cuyo único error fue tener un auto que alguien codiciaba. Este no era un acto impulsivo aislado, sino parte de una cadena de violencia que involucraba a más víctimas inocentes, un plan torpe pero letal, y un trasfondo de traumas que se entretejían como raíces podridas bajo la superficie. Un robo que salió mal, vidas truncadas sin piedad, y una sociedad que exigía respuestas ante lo inexplicable. ¿Qué impulsó a Michael Perry a cruzar esa línea? Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. ¿Qué sombras de su pasado lo llevaron a convertirse en el centro de uno de los juicios más intensos de Texas? ¿Cuáles fueron sus palabras cuando el veredicto cayó como un martillo? Hoy exploraremos cada capa, desde el crimen hasta el juicio y el veredicto final. Para comprender cómo un joven con una vida fracturada terminó frente a un jurado que decidiría su destino, prepárate para adentrarte en una narrativa que revela las grietas de la humanidad. Porque esto apenas comienza. La mañana era fresca en Conroe, una ciudad suburbana al norte de Houston, donde la vida transcurría con la rutina de vecindarios tranquilos y familias trabajadoras. Pero ese día, el 24 de octubre, algo se rompió en el tejido de esa normalidad. Afuera de la casa de los Stotler, el aire parecía cargado de una tensión invisible, como si el sol otoñal se negara a calentar las sombras que se acumulaban. Dentro, Sandra Stotler, de 50 años, una enfermera con años de experiencia en cuidados intensivos, preparaba su día como cualquier otro. No sabía que un visitante inesperado estaba a punto de irrumpir en su mundo. La historia de Michael Perry no se entiende sin retroceder al crimen que lo condenó, pero antes, debemos pausar en el escenario que marcó el inicio de todo, los momentos previos al acto que cambiaría vidas para siempre. Las calles de Conroe parecían más silenciosas esa mañana, con el tráfico ligero y los vecinos ajenos a lo que se avecinaba. Cada paso que Michael daba hacia esa puerta era medido, cargado de una determinación fría que contrastaba con su juventud. No se trataba de un delincuente experimentado, sino de un chico que, junto a su amigo Jason Burkett, había urdido un plan simple pero destructivo. El nombre de Michael Perry no era conocido aún, pero pronto ocuparía titulares en los periódicos locales y estatales. Los investigadores que llegarían después conocerían los detalles más sombríos, pero en ese momento, lo que buscaban era entender el porqué. Porque aunque el crimen fue violento, el trasfondo tenía un aire de tragedia personal que pocos podían ignorar. La figura de Michael, delgado y de mirada evasiva, no encajaba con la imagen de un asesino calculador que muchos imaginaban. Y sin embargo, detrás de esa apariencia juvenil había un pasado turbio, marcado por abusos, inestabilidad y decisiones que lo llevaron al borde del abismo. Pero antes de desentrañar su vida y el juicio que siguió, hagamos una pausa. Imagina estar en esa casa, sintiendo el peso de una decisión que no tiene vuelta atrás. Imagina el silencio roto solo por el clic de una puerta que se abre, los pasos de alguien que no debería estar allí, y el eco de un disparo que resuena como un trueno en la quietud. ¿Qué pasa por la mente de una persona en esos instantes? ¿Qué recuerdos surgen? ¿Qué demonios internos toman el control? El caso de Michael Perry plantea preguntas incómodas. ¿Es la justicia capaz de considerar el impacto de una infancia rota en las acciones de un adulto? ¿Puede un historial de traumas explicar, sin justificar, un acto tan atroz? Y sobre todo, ¿qué siente alguien cuando sabe que sus choices han sellado no solo su futuro, sino el de inocentes? La historia comienza años antes. En un pequeño pueblo de Kansas, Michael nació el 9 de abril de 1982, en una familia donde la estabilidad era un lujo ausente y la violencia, una constante. Su padre, un hombre alcohólico y errático, imponía castigos físicos que dejaban marcas no solo en la piel, sino en el alma. Desde temprana edad, Michael fue víctima de abusos emocionales y físicos,
Situaciones que forjaron una mente inestable, incapaz de procesar el rechazo o la frustración de manera saludable. Aquella infancia no solo lo lastimó, sino que plantó semillas de resentimiento que germinarían en la adolescencia. Con el tiempo, Michael intentó navegar por una vida normal, se mudó a Texas, hizo amigos como Jason Burkett, un joven con su propio bagaje de problemas familiares, y trató de encajar en un mundo que rara vez mira las heridas ocultas. Pero las cicatrices internas latían, listas para erupcionar. Y lo hicieron en octubre de 2001. Fue entonces cuando su nombre pasó de ser anónimo a sinónimo de horror. El crimen contra Sandra Stotler fue tan impactante que la comunidad de Conroe se estremeció. Sandra fue sorprendida en su propio hogar, un lugar que debería ser santuario, pero que se convirtió en escena de violencia gratuita. Michael llegó allí con un plan improvisado, motivado por el deseo de robar su Chevrolet Camaro rojo, un auto que representaba para él una escapada de su realidad asfixiante. Fingiendo ser un conocido o usando un pretexto simple, cruzó el umbral. Las investigaciones posteriores revelarían la impulsividad con la que actuó, pero también la brutalidad, un disparo de escopeta que terminó con la vida de Sandra en su cocina, un acto que dejó huellas de sangre y caos. Sandra, confiada y amable, nunca imaginó que abrir esa puerta significaba el fin. Lo que sucedió en esa vivienda marcó uno de los capítulos más oscuros de la crónica criminal de Texas. Pero no nos adelantemos. Este es apenas el principio. En este primer bloque hemos abierto la puerta al escenario del crimen de Michael Perry. Pero la verdadera profundidad se revelará en los próximos instantes. Conoceremos cómo su pasado, el acto en sí y el sistema judicial se entrelazaron para llevarlo a un juicio que pondría a prueba no solo su culpabilidad, sino las fallas de una sociedad que a veces ignora las raíces del mal. Porque detrás de cada acusación, detrás de palabras como asesinato o robo, hay una historia compleja. Y en este caso, cada detalle alimenta la intriga, desde la infancia marcada por el abuso hasta la codicia por un auto, el asesinato de Sandra, los involucrados adicionales y el camino hacia el banquillo de los acusados. Así inicia nuestra narración. Una historia de sombras y decisiones fatales. Una historia donde la línea entre víctima de circunstancias y perpetrador se borra en cada paso. Y créeme, lo que viene es aún más revelador. El 24 de octubre de 2001 amaneció como un día ordinario en Conroe, Texas. El suburbio estaba habituado a la paz, a las rutinas de familias que salían al trabajo o a la escuela, a calles anchas con casas modestas y jardines cuidados. Pero ese día no sería rutina. Ese día, un dúo de jóvenes con planes oscuros estaba a punto de alterar la inocencia de la comunidad para siempre. Michael James Perry se había preparado, aunque su preparación era más un impulso caótico que un esquema meticuloso. Había sostenido durante semanas una frustración creciente, alimentada por su vida inestable, sin empleo fijo, viviendo al día y envidiando las posesiones ajenas. Todo era una fachada para ocultar su vacío interno, una farsa que intentaba llenar con actos desesperados, quizás para impresionar a amigos o escapar de su propio dolor. Pero las impulsividades tienen consecuencias, y Michael lo aprendería de la peor manera. Ese 24 de octubre, Michael y su cómplice Jason Burkett pusieron en marcha su idea. Condujeron kilómetros por carreteras secundarias, con el sol de otoño filtrándose a través de los pinos tejanos. Para cualquiera, ese viaje habría sido anodino, pero para Michael, cada kilómetro era un paso hacia lo irreversible. En su vehículo llevaban lo necesario, una escopeta robada, intenciones ocultas y una historia improvisada para acercarse a su objetivo. El objetivo era Sandra Stotler, de 50 años, una enfermera apasionada por su trabajo en el hospital local, madre devota y viuda reciente. Sus días transcurrían entre turnos agotadores y el cuidado de su hijo Adam, de 16 años. Sandra no frecuentaba foros oscuros ni tenía enemigos, era una mujer común, cuyo mayor tesoro era su familia y su Chevrolet Camaro rojo, un auto que había comprado con esfuerzo. Fue precisamente ese auto lo que atrajo la atención de Michael y Jason. Habían oído hablar de él a través de conocidos mutuos, quizás en conversaciones casuales en fiestas o en el barrio. Al principio, el plan parecía simple, robar el vehículo sin mayores complicaciones. Pero detrás de esa idea se escondía una oscuridad mayor. Michael no estaba interesado solo en el auto, su mente, moldeada por años de rechazo, veía en el robo una forma de afirmación. El día del crimen, Michael se presentó en la casa de Sandra bajo un pretexto vago, quizás fingiendo buscar direcciones o ayuda. Sandra, confiada en la seguridad de su vecindario, lo dejó entrar. El pueblo era pequeño y la gente se ayudaba mutua.
Nadie imaginaba que detrás de esa visita había una intención letal. En minutos, el hogar que era refugio de recuerdos se transformó en pesadilla. Los detalles son estremecedores. Michael confrontó a Sandra en la cocina, donde ella preparaba algo simple, quizás un café. La discusión escaló rápido. Él sacó la escopeta y disparó a quemarropa, un acto de violencia que dejó a Sandra sin vida en el piso, rodeada de fragmentos de su rutina diaria. Fue un momento de caos calculado, pero impulsivo, que duró lo suficiente para que el eco del disparo alertara a vecinos lejanos, aunque nadie actuó de inmediato. Michael, con las manos temblorosas pero resuelto, ocultó el cuerpo temporalmente y se apoderó de las llaves del camarón. Pero el crimen no terminó allí. Horas después, Adam Stotler y su amigo Jeremy Richardson, de 18 años, regresaron a casa y notaron algo extraño. Michael y Jason, anticipando testigos, los contactaron con una excusa, una promesa de una fiesta en el bosque cercano. Los chicos, inocentes y confiados, aceptaron. En el bosque, bajo la cobertura de árboles densos, los emboscaron. Disparos resonaron nuevamente, Adam y Jeremy cayeron, víctimas de una eliminación fría para borrar huellas. Los cuerpos fueron abandonados en un lago cercano, Crater Lake, en un intento torpe de ocultamiento. Michael se llevó el Camaro y otro vehículo, pero su huida fue breve. La policía, alertada por la desaparición de Sandra, inició una investigación frenética. Pistas como testigos que vieron el auto rojo y declaraciones de conocidos llevaron a Michael y Jason. Los arrestaron días después, en una casa donde intentaban vender los vehículos robados. El juicio fue un torbellino de emociones. En 2003, en la corte de Montgomery County, Michael enfrentó cargos por asesinato capital de Sandra. La fiscalía presentó evidencia abrumadora, huellas dactilares, testimonios de Jason, quien cooperó parcialmente, y recuperaciones forenses de los cuerpos. La defensa argumentó que Michael sufría de trastornos mentales graves, como depresión crónica y efectos de abuso infantil, golpes de su padre, negligencia materna, y un historial de inestabilidad que lo llevó a drogas y alcohol desde los 15 años. Expertos testificaron sobre su cerebro afectado por traumas, citando estudios sobre cómo el abuso temprano altera el juicio. Pero el jurado, compuesto por ciudadanos locales horrorizados por el crimen, no se conmovió del todo. Deliberaron durante horas, pesando la brutalidad contra el background. Michael, en sus declaraciones durante el juicio, expresó remordimiento parcial: no quise que pasara así, solo quería el auto, pero las cosas se salieron de control. Admitió su rol, pero culpó a influencias externas, como la presión de Jason y su propia rabia acumulada. El veredicto llegó como un golpe: culpable de asesinato capital, con agravantes de robo y múltiples víctimas. El juez, en su sentencia, enfatizó la premeditación y la falta de empatía, condenándolo severamente. Este caso deja ecos: un crimen impulsado por trauma, pero sin excusa, familias destrozadas, y debate sobre cómo el sistema judicial maneja la salud mental en casos violentos. El 24 de octubre de 2001 amaneció como un día cualquiera en Conroe, Texas. El suburbio al norte de Houston bullía con la rutina habitual: familias saliendo hacia el trabajo, niños camino a la escuela, y calles anchas flanqueadas por casas modestas con jardines bien cuidados. El aire otoñal traía un leve frescor, y el sol se filtraba entre los pinos altos, proyectando sombras largas sobre las aceras. Nadie en esa comunidad tranquila podía imaginar que, en cuestión de horas, la paz se rompería de manera irreversible. Un par de jóvenes, impulsados por una mezcla de codicia y desesperación, estaban a punto de desencadenar una cadena de eventos que dejaría huellas imborrables en la memoria colectiva. Michael James Perry se había levantado esa mañana con una idea fija en la mente. No era un plan meticulosamente orquestado, sino más bien un impulso caótico que había ido creciendo durante días, quizás semanas. Había sostenido una fachada de normalidad ante sus conocidos, ocultando la frustración que lo carcomía por dentro: una vida sin rumbo fijo, sin empleo estable, y una envidia creciente hacia las posesiones de los demás. Todo eso se traducía en una farsa diaria, un intento por aparentar control en un mundo que lo había rechazado una y otra vez. Pero las máscaras se quiebran, y Michael sentía que la suya estaba a punto de caer. Ese día decidió actuar, arrastrando consigo a su amigo Jason Burkett, un joven con su propio historial de inestabilidad familiar y decisiones erráticas. Juntos, pusieron en marcha lo que creían sería un robo rápido. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga.
que incluso las leyendas pueden caer y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis. Michael tomó el volante de un viejo auto prestado y condujo varios kilómetros por carreteras secundarias, serpenteando entre los suburbios. El trayecto era familiar, pero esa vez cada curva parecía cargar un peso extra. La radio emitía canciones country suaves, contrastando con la tensión que crecía en el habitáculo. Para un observador casual, ese viaje habría pasado desapercibido, solo dos chicos en una salida rutinaria. Pero para Michael, cada kilómetro recorrido era un paso más hacia un punto sin retorno, una cuenta regresiva que aceleraba su pulso. En el asiento trasero llevaban lo esencial para su plan improvisado, una escopeta calibre 12 que habían obtenido de manera irregular, guantes para no dejar huellas, y una excusa vaga para acercarse a su objetivo. No era un arsenal sofisticado, sino herramientas de oportunidad, reflejo de su inexperiencia y de la impulsividad que los guiaba. La víctima principal era Sandra Stotler, una mujer de 50 años, enfermera con décadas de experiencia en cuidados intensivos en un hospital local. Sandra era el tipo de persona que inspiraba respeto y cariño en su comunidad. Viuda reciente, madre devota de su hijo adolescente Adam, y apasionada por su profesión, donde salvaba vidas a diario. Sus jornadas transcurrían entre turnos largos en el hospital, atendiendo pacientes con dedicación incansable, y momentos de descanso en su hogar modesto, donde cultivaba un pequeño jardín y disfrutaba de la compañía de su familia. No era rica, pero había logrado comprar un Chevrolet Camaro rojo de 1996 con esfuerzo propio, un vehículo que representaba para ella una pequeña victoria personal, un símbolo de independencia tras la pérdida de su esposo. Ese auto, con su pintura brillante y motor potente, era lo que había captado la atención de Michael y Jason. Habían oído hablar de él a través de rumores en el barrio, quizás en una conversación casual en una tienda o durante una reunión informal con conocidos mutuos. Al principio, la idea parecía inofensiva, solo robar el coche sin complicaciones mayores. Pero detrás de esa simplicidad se ocultaba una oscuridad más profunda. Michael no buscaba solo el vehículo. En su mente, moldeada por años de rechazo y abuso, el robo era una forma de reclamar algo que el mundo le había negado, una afirmación violenta de su existencia. Jason, por su parte, se unía por lealtad y por compartir esa misma rabia contenida. El día del crimen, Michael y Jason llegaron a la casa de Sandra alrededor del mediodía. El vecindario estaba en calma, con la mayoría de los residentes ausentes por trabajo o escuela. Se acercaron a la puerta principal con un pretexto simple: fingir que buscaban direcciones o que eran conocidos lejanos de la familia. Sandra, confiada en la seguridad de su entorno de un suburbio donde la gente aún se saludaba por nombre, abrió la puerta sin sospechar nada. Era una mujer amable, acostumbrada a ayudar a extraños en su rol de enfermera, y ese rasgo la hizo vulnerable. Nadie en Conroe imaginaba que una visita rutinaria podía ocultar intenciones letales. En cuestión de minutos, el hogar que había sido un refugio de recuerdos felices se transformó en un escenario de horror puro. Los detalles de lo que ocurrió dentro son estremecedores, reconstruidos más tarde por investigadores y testigos. Michael confrontó a Sandra en la cocina, donde ella estaba preparando un almuerzo sencillo, quizás un sándwich o un café para recargar energías antes de su turno vespertino. La conversación empezó neutral, pero escaló rápidamente cuando Michael reveló sus verdaderas intenciones. Sandra, sorprendida, intentó razonar o quizás gritar por ayuda, pero Michael sacó la escopeta y disparó a quemarropa. El estruendo resonó en la casa vacía, un sonido seco y definitivo que dejó a Sandra tendida en el piso, rodeada de fragmentos de su vida cotidiana, una taza volcada, papeles esparcidos, y un charco de sangre que se expandía lentamente. Fue un acto brutal, impulsivo pero calculado en su frialdad, que duró apenas segundos pero cambió todo. Jason, esperando afuera o en una habitación adyacente, ayudó a ocultar el cuerpo temporalmente en el garaje, envolviéndolo en una lona para evitar rastros inmediatos. Se apoderaron de las llaves del Camaro y de algunos objetos de valor menores, pero el crimen no terminó allí. Horas después, cuando el sol comenzaba a bajar, Adam Stotler, de 16 años, y su amigo Jeremy Richardson, de 18, regresaron a la casa.
Y así concluye esta historia que ha mantenido al mundo entero en vivo. Un caso que nos recuerda que la fama puede ser un regalo, pero también una carga. Que incluso las leyendas pueden caer, y que el poder sin límites siempre encuentra su punto de quiebre. Si te gustó este documental, dale like al video, porque tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este. Suscríbete al canal para no perderte los próximos casos que marcan la historia de la música, la justicia y el poder. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, compártelo con tus amigos y deja tu opinión en los comentarios. Tu voz también forma parte de este análisis.